La pregunta que yo quiero que ustedes se hagan mientras estamos estudiando y analizando y pensando sobre la parábola del sembrador es: ¿cuál es el propósito de esa parábola? Que escuchen bien, ¿cuál es el propósito de la parábola del sembrador? Y fíjense bien cómo lo estoy preguntando. No estoy diciendo cuál es el mensaje de esa parábola. No estoy diciendo qué significa esa parábola. Jesús mismo nos explica el significado, como vamos a ver ya mismo en el mismo pasaje. Así que no estoy preguntando eso, cuál es el mensaje o el significado. Estoy preguntando cuál es el propósito de esa parábola. ¿Con qué fin Jesús la comparte con nosotros? ¿Qué es lo que Él pretende que nosotros hagamos con esa información? Esa es la pregunta titular. Vamos a contestar esa pregunta, pero vamos a la parábola como tal, primero. Dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y la otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, básicamente el significado de la parábola: tenemos 4 tipos de terreno o 4 tipos de personas, y solamente uno de ellos escucha la palabra, cree en ella, la retiene y persevera. Los otros 3 son un poquito más debatibles. El primero parece ser que los rechazan inmediatamente. Segundo, entonces se apartan por la prueba. El tercero, no estoy 100% claro si se apartan o no, porque lo que dice es que no llevan fruto. Pero el punto es que se dejan llevar por los afanes y los placeres y las riquezas del mundo. Así que por eso no rinden fruto. Pero el último grupo sí. Ese sí cree, persevera, rinde fruto. Eso es básicamente el mensaje de esta parábola. Pero yo puse aquí como título: ¿a cuál terreno perteneces? Y la razón por la cual yo hice esa pregunta es porque usualmente cuando hablamos de la parábola del sembrador, este es el mensaje, lo que acabo de decir. Mira que lo dije en menos de 5 minutos. El mensaje es simplemente: pues existen 4 tipos de personas, ¿cuál tú eres? Pero si lo dejamos hasta ahí, yo les pregunto la pregunta inicial de nuevo: ¿cuál sería el propósito de eso? Nunca se han hecho esa pregunta. ¿Cuál es el propósito de yo conocer o aprender que existen 4 tipos de terreno o 4 tipos de personas? ¿Cuál es el fin? ¿De qué me sirve? ¿De qué me ayuda eso a mí? Porque fíjate, si volvemos al ejemplo terrenal, las semillas y las piedras, etcétera, el camino no puede mágicamente transformarse en piedra. La piedra no puede mágicamente transformarse en espino. Y ninguno de los 3 puede mágicamente transformarse en terreno fértil. Si no es fértil, no es fértil. Si esto fuera cierto para nosotros, que es lo que algunas personas concluyen, los que creen en la predestinación, por ejemplo, concluyen: no, tú eres el terreno que eres. Tú eres el tipo de persona que eres. Ya eso ha sido predeterminado. No puedes hacer nada para cambiarlo. No puedes hacer nada. Pero si no puedes hacer nada, pregunto de nuevo: ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el propósito de esta información? ¿Qué yo estoy supuesto a hacer con esto? Digamos que hipotéticamente, porque todos aquí, si yo les pregunto a cuál terreno pertenece, todos vamos a decir: yo pertenezco al cuarto. Pero bíblicamente sabemos que eso no es así. Que muchas personas que creemos o que dicen ser cristianos realmente no lo son. Así que digamos en teoría, nadie se asuste, pero digamos en teoría que un día, sea hoy o sea cuando sea, tú te enteres que realmente tú perteneces a uno de los otros 3. Pero digamos que un día tú te enteras: wow, yo antes era cristiano, cristiana, yo creía que Dios era real, pero después se me enfermó mi madre. Y lloraba, y Dios no parecía contestar, y eventualmente mi madre murió. Y no puedo creer en un Dios así. Realmente entonces yo pertenecía al segundo grupo y no lo sabía hasta que vino la prueba. O quizás te criaste en la iglesia. Eres un joven, te criaste en la iglesia,
servías, eras parte de la fraternidad, eras parte de algún ministerio, etcétera. Pero un día la vida se puso demasiado difícil. Empezaste a trabajar, empezaste a estudiar en la universidad, tiempo no es el mismo, quizás tienes pareja, ahora estás enamorado, necesitas tiempo para tu pareja. En palabras sencillas, no tienes tiempo para ir a la iglesia como antes, no tienes el tiempo para leer la Biblia, no tienes tiempo para orar, no tienes tiempo para hacer estas cosas. Cuando quieren organizar una actividad en la iglesia, yo no tengo tiempo para ir allá y ensayar y ir a las reuniones. No tengo tiempo, así que eventualmente te vas alejando poco a poco. Y tu relación con Dios se va enfriando poco a poco. Y quizás te das cuenta, wow, y entonces yo pertenezco al tercer grupo. Veo muchas caras serias aquí. ¿Qué tú haces con esa información? Ese es mi punto. ¿Cuál es el propósito de enterarte que tú perteneces realmente a uno de los otros tres grupos? ¿Cuál sería el punto? Imagínate que Jesús te diga a ti directamente, no, tú te crees que estás en el cuarto grupo, pero realmente perteneces al tercero y no puedes hacer nada al respecto. ¿No sería eso un tanto cruel? ¿No sería cruel enterarte de que tú no perteneces al grupo que va a ser salvo genuinamente y no puedes hacer nada para cambiarlo? Eso sería para mí un poquito cruel. Así que si ese sería el caso, yo contestaría esa pregunta con que no hay ningún propósito en esta parábola. No hay ningún punto en esta información. Fíjate que Jesús, después de haber compartido esta parábola, volviendo al 8, después de compartir la parábola, él dice, hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y lo encuentro interesante que no dice que él dijo la parábola a gran voz, pero cuando dice esto de que el que tenga oídos para oír, oiga, sí enfatiza que lo dijo a gran voz, como si esto fuera la parte importante. Jesús les está diciendo, el que tenga oídos para oír, oiga, pero todos tenemos oídos. La mayoría de las personas, yo sé que hay excepciones. Quiere decir que todos tenemos oídos para oír. Entonces, de nuevo, ¿por qué Jesús dice esto? ¿A qué Él se refiere cuando nos manda a nosotros a oír? Y esto pudo haber sido una predicación por sí sola, pero lo quiero resumir. Bíblicamente, el oír o el escuchar, y a veces hasta el ver, están relacionados íntimamente con la obediencia o con la acción. El oír o escuchar la palabra de Dios no es simplemente escucharla audiblemente, es ponerla en práctica. Eso es el que oye realmente. Cuando Jesús entonces dice aquí, el que tiene oídos para oír, oiga, es un mandato a hacer algo con esta información. Jesús está asumiendo que podemos hacer algo con esta parábola. Y nos está exhortando a hacer eso. Y después de la explicación de la parábola, en el verso 16 al 18, no lo vamos a leer, pero lo encuentro interesante que lo primero que él dice inmediatamente después de explicar la parábola del sembrador, empieza a hablar de la luz. Él dice básicamente que no podemos esconder nuestra luz. Y termina diciendo en el verso 18, mirad pues cómo oís. O sea que no solamente nos está diciendo, el que tenga oídos para oír, oiga, mirad bien cómo oís. Escuchen bien. Respondan correctamente a este mensaje. Y esto y otras razones es la razón por la cual yo concluyo que cuando Jesús comparte esta parábola con nosotros, esta información de los 4 terrenos o 4 tipos de personas, Jesús no nos está simplemente compartiendo información intelectual. Jesús no está simplemente diciéndonos que existen 4 tipos de personas. Él está insinuando que tú y yo podemos hasta cierto punto elegir a cuál terreno pertenecer. Que está en nosotros, porque de lo contrario no nos mandaría a oír correctamente. Nos está mandando a poner en acción esto que Él está predicando. Así que Jesús, en cierto sentido, la parábola del sembrador asume que es posible para nosotros elegir a cuál terreno pertenecer. Cuando yo hago esta pregunta, ¿a cuál terreno perteneces? Realmente la pregunta debería de ser, ¿a cuál terreno quieres pertenecer? Esa realmente debería de ser la pregunta. ¿A cuál terreno quieres pertenecer? No simplemente a cuál terreno perteneces, porque todos en algún momento dado nos encontramos en diferentes etapas de nuestra vida, de nuestra fe. Yo en algún momento dado era ateo. Quiere decir que yo pertenecía al primer terreno. Luego de ser cristiano por muchos años, entré a una crisis de fe
y un periodo de dudas y por poco abandono mi fe. Yo pensaba que no creía en Dios más. Quiere decir que en esa etapa ustedes me dirían que yo pertenezco al segundo o al tercer grupo. Pero hoy les puedo decir con firmeza que estoy en el cuarto. O sea que en cierto sentido está en nuestras manos. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que la salvación depende de nosotros. No estoy diciendo que la salvación es por obras. La palabra es clara en que no es así. La salvación es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Lo que estoy diciendo es que sí está en nosotros elegir creer en Cristo. Y que esa elección, aunque ocurre una vez para siempre, en el sentido de que en ese momento somos salvos, a la misma vez es algo que tenemos que esforzarnos para elegir todos los días. Cuando el enemigo, como en el primer terreno, viene a tratar de robarnos esa semilla, tú y yo tenemos que decidir elegir a Cristo. Cuando enfrentemos dificultades en la vida, tú y yo tenemos que elegir creerle a Cristo. Cuando nos encontremos en tiempos donde no hay tiempo, donde estamos en el trabajo y los afanes y los placeres del mundo, tú y yo tenemos que elegir a Cristo. Y solamente eligiendo a Cristo es que aseguramos que somos de ese cuarto grupo. Eligiendo a Cristo todos los días después de esa elección inicial. Y eso yo creo que es lo que Jesús nos está diciendo aquí. Él nos está exhortando, nos está diciendo, existen 4 tipos de personas. ¿Cuál tú quieres ser?